Santo es Dios, santo es el Señor. ¿Tan cómodos? También. Bueno, mira que tienes al lado, al que sea más bello, la más bella. Da igual, si tiene pinta, da igual. Tú mírale por fe y dile, hoy Dios nos va a bendecir. Bien, yo tengo una palabra que el Señor me daba en estos días porque la verdad que el jueves para mí personalmente fue un día que salí de aquí bendecido. Ya vine bendecido, salí súper bendecido y el tema que trajo el hermano Sebas me gustó, me hizo bien y queremos seguir en esa línea siguiendo, hablando un poco de la fe, ¿vale? Y creo que es lo que Dios nos quiere compartir en esta tarde. Vamos a coger la primera epístola del apóstol Juan, del capítulo 5. Vale, como yo siempre hago y pongo un título a todas las predicaciones, todos los que hayan encontrado ese capítulo, ese versículo, grite amén. Menos mal que hay 4 o 5 que no necesitan al 1, 1, 2. Aleluya. Yo he puesto un título a esta predicación y es: no es mi fe, es nuestra fe. ¿Vale? Quedaros bien con esto, no es mi fe, es nuestra fe. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5. Sebas, por favor, ora para que el Señor tenga misericordia de mí y podamos predicar su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, amén y amén. Miren, siéntate. Por favor, descansa, ponte cómodo. Miren, a mí me gustaría que repitieran conmigo la segunda parte del versículo 4, ¿vale? En la cual dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Vale? Así que así, a la de 3, repetimos, ¿sabes? Esa porción de ese texto. 1, 2 y 3. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con esta fe vamos bien. Miren, me voy a poner un poquito en sintonía. ¿Queréis descansar? Seba, que ponga un fondo del hermano Isaac y descansáis, no os quedéis tranquilo. Miren, le voy a poner un poquito en sintonía, ¿vale? Sobre esta epístola del apóstol Juan. Miren, esta epístola es la epístola general o una epístola general, universal, una de las epístolas donde la doctrina es fundamental y principal. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esta doctrina es un pilar fundamental de la vida de un cristiano, no de un cristino. ¿Sabes lo que es un cristino?
Un cristiano es algo que parece que es cristiano, pero no es. Un cristiano. ¿Vale? Por lo tanto, yo quiero que en esta tarde, por esta carta, conozcamos qué es un cristiano. Además, gracias a ella, nosotros podemos saber qué es un cristiano. Porque mire, la mayoría de las personas dentro de la iglesia no saben qué es un cristiano, ni cómo pueden convertirse en un cristiano. Hay ese problema en la psicología, en lo que es la educación eclesiástica. Por desgracia, cuando una iglesia no crece por regeneración, sino por gestación, hay ese problema. Que entran en la confusión, que se piensan que ser un cristiano es venir al lugar, hacer lo que ves en los demás desde pequeñito. Y eso no es ser un cristiano, eso es ser un cristiano. Porque los cristianos no son por gestación, son por regeneración. ¿Antes está de acuerdo conmigo y también? Es más, hay cristianos que no saben cómo ser cristianos ni qué es un cristiano y confían más en las obras que pueden realizar y confían en la energía o en la potencia de la carne a través de las obras y no entienden que por obra nadie es salvo. Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús o mediante la fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. Y también está la otra parte, que no entienden qué es un cristiano y no confían en las obras de la carne, no hacen ninguna obra y solamente confían en lo espiritual, pero no hacen nada más. Tan errado está una cosa como la otra. Por eso, claro, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, la cual es muerta, y yo te mostraré las mías con mis obras. Por lo tanto, hay que ser equilibrado en esto, ¿vale? Y no ignorar que el cristiano tiene que tener definido que su fe no le lleva a ser pasivo, pero entiende que su obra salvífica de la fe, toda la gloria a Él. Amén. Además, Dios dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos creen esto? Dios dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieras de nuevo, ni puedes ver, ni puedes entrar. Por lo tanto, Dios nos dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Lo que convierte a un hijo de desobediencia en un hijo de Dios, en la fe, en la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Juan usa en esta epístola la frase de nacido de Dios unas 7 veces. Yo voy a decir 5 de ellas, ¿vale? Para que podamos ponernos un poquito en sintonía. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, el que es nacido de Dios practica la justicia. Vale. El que es nacido de Dios practica la justicia, capítulo 2. En el capítulo 3 dice, el nacido de Dios no practica el pecado. En el capítulo 4 dice, el nacido de Dios aman a otros cristianos, aman a sus hermanos. El que es nacido de Dios vence al mundo, en el capítulo 5. Y en el mismo capítulo dice, el que es nacido de Dios se guarda de Satanás. Bueno, estamos delante de un texto que relativamente en el capítulo 5, versículo 4, relativamente es conocido. Y digo relativamente porque todos hemos conocido alguna vez, pues hemos escuchado algo del texto. Por ejemplo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero debemos ir más allá para entender este versículo. Debemos tener una comprensión más definida, más exacta de lo que quiere decir el texto que escribió Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, un ejemplo simbólico, el Espíritu Santo cogió a Juan como un bolígrafo y a través de Juan escribió este texto. ¿Cuál, pastor? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, no mi fe. Porque si Juan hubiese dicho mi fe,
A lo mejor podría dar pie a pensar de que hay diferentes clases de fe, pero él no dice eso. Él hace algo que es precioso. Pone un grupo que posee algo en unidad, nuestra fe, en la que vence al mundo. Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, vale, no quiere decir que en esa época que Juan le tocaba estar presente y desarrollar su vida, su ministerio, por estar inspirado por el Espíritu Santo, no significa, mis hermanos, de que estuviera en un éxtasis fuera de sí o en un área espiritual que estuviera desentonizado, desconectado o simplemente apartado de la realidad. No, ¿vale? Nosotros vemos bien claro aquí que Juan tiene motivos suficientes para escribir y tiene motivaciones, tiene objetivos, es más, tiene preocupaciones claras por qué escribir lo que él escribe. Y tiene sentido por todo lo que está viviendo a su alrededor dentro de la iglesia. La pregunta es, pastor, ¿qué es lo que está viviendo Juan en ese tiempo? Pues bueno, Juan en ese tiempo está viviendo como una iglesia está conmovida, porque hay mucha gente que dice muchas cosas. Y entre ellos hay un grupo muy peligroso, ¿vale?, que están trayendo una herejía, están trayendo una división a la mente de la iglesia, están trayendo una división a la fe de la iglesia. Y la iglesia no sabe cómo moverse, cómo conducirse, y no sabe quién tiene la verdad. Estos tales son los gnósticos. No te voy a hablar ahora en su totalidad de los gnósticos, pero bueno, una de las herejías que ellos predicaban o lo que ellos enseñaban es que ellos rechazaban, negaban la autenticidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Lo negaban, aparte de otras cosas, pero bueno, este es un tema muy importante. ¿Por qué, pastor? Porque para la mente del siglo XXI, para la iglesia contemporánea de hoy, este tema no se le da mucha importancia. Esta sencillez de, bueno, si lo importante es creer y no creer que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, es deconstruir, es derribar, es dañar, es dinamitar, es más, es tirar por tierra todo nuestro fundamento como iglesia y todo nuestro fundamento como cristianos. Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan tiene preocupaciones, objetivos, y tiene por qué escribir lo que él escribe. Además, él escribe esto para aclarar dudas. Por eso Juan, en un tiempo de tanta confusión para la iglesia, él escribe con un objetivo. Y el primer objetivo, hermanos, es que la iglesia no sabía a quién creer, no sabía a quién tenía la verdad. La tiene Juan, la tienen los gnósticos. Había una mente eclesiástica muy dividida, había un peligro totalmente en la fe cristiana. Y claro, Juan, para escribir esto, lo escribe con un objetivo: aclarar el camino y allanar el camino que la iglesia iba a seguir. ¿Y qué escribe él? Él escribe y dice: quien es nacido de Dios cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque, hermanos, hay que nacer del Espíritu para creer en la totalidad, no solamente racional, porque nosotros somos seres racionales, pero eso no significa nacer de nuevo. Y ahora veremos por qué. El que es nacido de Dios cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que es nacido de Dios, él posee lo que Juan escribe, posee vida eterna. Y déjenme hacer un inciso aquí. Para usted, ¿qué es vida eterna? Porque Juan lo escribe muy claro, la iglesia le dice: el que es nacido de Dios posee vida eterna. Y claro, para la mayoría de la gente, vida eterna es una existencia eterna sin posibilidad de muerte.
Y eso, hermano, no es lo que posee un nacido de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque un no convertido, un no creyente, un impío, también vivirá una eternidad sin posibilidad de muerte, en un sufrimiento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Por lo tanto, el que es nacido de Dios tiene algo. Y es la plenitud, disfrutar de la plenitud en el espíritu de la persona de Cristo por toda una eternidad. Por eso el que es nacido de Dios posee vida eterna. Quien es nacido de Dios no solo sus oraciones son oídas, dice Juan, sino también son respondidas. Es más, dice, quien es nacido de Dios, no solo sus oraciones son oídas, sino también son atendidas. Porque tenemos un Dios que oye y también atiende las oraciones de sus hijos. Es más, Juan en esta carta dice, el que es nacido de Dios no peca. No peca. Pero claro, aquí hay podríamos decir una contradicción. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 19, creo, dice Juan, el que dice que en él no hay pecado o no peca, el tal es mentiroso. Pero claro, ¿qué quiere decir Juan a la iglesia? Juan a la iglesia está diciendo, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Saben lo que está enseñando Juan a la iglesia? Juan a la iglesia está diciendo, el que es nacido de Dios no premedita el pecado, no planifica el pecado. Su proyectación no es pecar. Es más, y cuando peca, no disfruta con el pecado que hizo. Se arrepiente y se duele. Eso es lo que Juan está diciendo en esta epístola. Juan deja claro una cosa en este texto también. En el capítulo 5, versículo 4, deja algo. Pastor, ¿y qué es lo que deja claro en este texto? ¿Que hay una guerra? En este texto deja claro que hay una guerra. ¿Por qué, pastor? Porque él hace atención a dos cosas. Él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo tanto, aquí hay dos objetivos. Uno, los nacidos de Dios, y la palabra vence en el medio es una palabra bélica, una palabra que describe guerra. Una palabra que describe un conflicto. Lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? A un opositor, a un enemigo. ¿A quién? Al mundo. Así que deja claro de que en este texto hay una guerra. Y presta atención a esas dos partes, a los nacidos de Dios y al mundo. Él va a decir, los nacidos de Dios vencen al mundo. Esta palabra vence, hermanos, describe un conflicto de guerra, que va a aclarar cómo se vence en este conflicto de esta forma. Él no dice, con mi fe. Él dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, hay un conflicto entre los nacidos de Dios y el mundo. Y en esta guerra hay una victoria. ¿Y cuál es la victoria de esta guerra? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es nuestro enemigo? Miren, hermanos, yo conozco cristianos que son muy buenas personas, son bellas personas. De vez en cuando leen la Biblia, oran, si haces un ayuno vienen, y son cristianos, son gente que ha nacido de nuevo. Pero, hermanos, de repente pierden alguna batalla contra el mundo. Y siempre tienen una derrota en el mundo. Y hay áreas que siempre viven derrotadas por el mundo. Y me dirás, pastor, ¿y esto por qué es? Y yo te lo voy a decir fácil, muy fácil. Porque no conocen con quién están batallando. Porque el texto de hoy dice, mi fe vence al diablo. No dice eso. ¿A qué no? Porque Juan no hace referencia al diablo. Juan hace referencia al mundo. Por lo tanto, el problema de la cristiandad actual, eclesiástica, es que no conocen quién es su enemigo. Y tenemos un enemigo que se llama mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Griten amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Griten aleluya. Es que les veo muy serio y sé yo que es por ustedes. No, están así ellos.
Pues miren, hermanos, ¿qué es el mundo? La pregunta sería, ¿qué es el mundo? Hay tres significados en la palabra que yo he podido sacar, ¿vale? Cuando la palabra mundo aparece en la Biblia, hay tres significados, una en Romanos, otra en Colosenses y otra, hermanos, aquí en Primera de Juan. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 19, si no recuerdo mal, dice, porque todo lo invisible de él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y hace referencia a ¿qué? A la creación visible, creada, a lo que da testimonio de su grandeza, a lo que da testimonio de su poder, a lo que da testimonio de que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Y se hace referencia al mundo. Luego hay otra que está, si no recuerdo mal, en Colosenses, en la cual la carta de los Colosenses dice así Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, principados, pan. Y habla de dos mundos, un mundo visible y un mundo invisible. En esa palabra mundo. Y luego llegamos a ¿cuál? A la palabra mundo que está, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16. Y de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de ¿qué? Del mundo humano. El mundo donde el hombre se mueve. ¿Quién compone ese mundo? La humanidad. Dios amó a la humanidad, al mundo. Y bueno, llegamos, hermanos, a un punto en el cual Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿A quién hace referencia Juan cuando escribe la palabra mundo? ¿Al mundo de la naturaleza? ¿A la obra creada? No va en sintonía ni en contexto con este texto. ¿A quién hace referencia? ¿Al mundo del hombre, donde se mueve la humanidad? No, porque el mismo apóstol Pablo en la carta de Efesios dice, nuestra carne no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con carne ni contra sangre. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién se refiere Juan con este texto? Y hermanos, en el contexto del capítulo 5, versículo 4, Juan refiere a la palabra mundo como palabra sistema. Como la palabra sistema. Y Pablo hace referencia en el capítulo 4, versículo 4 de 2 de Corintios, así, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sabía que iban a decir mundo? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Déjenmelo parafrasear para que lo entiendan. Y el Dios con minúscula, no con mayúscula. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de este sistema, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la verdad de la salvación por el plan divino de Dios les alcance. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Griten amén. Pastor, ¿qué siglo? Este mundo. ¿Qué mundo? Este sistema. ¿Y qué sistema es este, pastor? Fácil. Un sistema que es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es un sistema que va en contra de Dios, enemigo de Dios. Es un sistema, además, que es enemigo de la iglesia. Es un enemigo de todo lo que es Dios y de todo lo que sirve a Dios y de todo lo que le pertenece a Dios y de todo lo que declara, honra y glorifica a Dios. Este sistema es enemigo. Es más, también este sistema, este mundo, es enemigo de los principios de la palabra de Dios. Es más, están planteando el poder quitar, hermanos, esto va a venir, les digo una cosa, compren Biblias. No llegará mucho tiempo en el cual la Biblia la dejarán de editar y volverán a poder una edición en el cual esté trastornada para que vaya en contra de los principios bíblicos de Dios. Así que en este contexto, mis hermanos, Juan, en el capítulo 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Juan dice en el capítulo 5, versículo 19, más abajo dice, sabemos que somos de Dios, porque nuestra fe vence al mundo. Pero sabemos y conocemos, ¿se dan cuenta? Qué importante es conocer quién es tu enemigo. Sabemos y conocemos que este mundo, este sistema, está bajo el maligno. Miren, me he ido a estudiar un poquito este texto y la palabra bajo en griego es keimai. Keimai. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra keimai? Yacer estirado, acostarse, recostarse. Es la representación de alguien que está sentado en la punta de un banco y hay alguien estirado, apoyado en el pecho o en las piernas de la persona que está sentada. Y esta persona está somnolienta, está como durmiendo porque hay alguien que lo tiene abrazado y lo tiene acariciando con sus dedos en medio de sus cabellos. Porque el mundo está así, apoyado a los pies, a las rodillas, al regazo del maligno. Y este sistema tiene al mundo somnolientamente a su merced, bajo su autoridad, bajo sus maquinaciones. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Grita amén. ¿Y cómo este mundo se manifiesta hoy? Pues es fácil, hermano. Este mundo se manifiesta de una forma visible. No. La gente está muy equivocada. La gente se piensa que este mundo se deja ver y actúa. No, hermano. Ese es el error del cristiano, que vive más por lo que ve que por lo que cree. Porque la fe no es vivir por lo que veo. La fe es permanecer por lo que creo. ¿Cómo se manifiesta este mundo? Pues yo te voy a decir cómo se manifiesta. Se manifiesta de una forma invisible, imperceptible. Este mundo juega sus cartas. Escuchen, estoy en la introducción. Escúchenme, me tienen que aguantar hoy, por favor. Con esta voz, hermana, me quedaré con la hermana Libertad, con la hermana. Una forma invisible, una forma que es imperceptible. Para ser más claro, se manifiesta en el campo de las ideas. Hermanos, si las ideas de hoy, hermanos, más retorcidas no pueden ser. En el campo de las ideas, en el campo, hermano, de la mente, en el campo de la intelectualidad. Se manifiesta, hermanos, en el campo de la política, de la música, de las modas. Se manifiesta en los principios adulterados, en los cimientos de las bases del hombre. Hermanos, es un mundo que se mueve imperceptiblemente, invisiblemente, conmoviendo las bases morales, las bases éticas. Es más, perjudicando algo que está inherente en el ser humano. Intenta dañar todo lo que es semejante a la imagen de nuestro Creador, el cual es Dios. ¿Qué bases conmueve o ataca este mundo, este sistema? Lo social, lo moral, lo ético, lo político, lo económico, lo religioso, lo espiritual, lo eclesiástico. Es un sistema que se manifiesta de esta manera. Y hermanos, para hablar de la fe yo tengo que hablar de todo esto. Porque si no hablo de esto, ¿cómo te voy a hablar de la fe? ¿Qué te digo? Venga, salgo por gracia de la fe. Ahora vamos a la casa. Es mucho más. Miren, ¿alguien quiere escuchar otros 10 minutos? Bueno, usted la quería. Miren, el estado de la fe de hoy en día es semejante a la este siglo, no tengo otro. Imagínense una parte de agua congelada y tú encima. Y abajo, unas aguas profundas, fría, y tú encima. Ya de repente estás viendo que un sol está brillando y se está derritiendo y está haciendo el hielo. ¿Tú qué harías? ¿Pies paquetillero? ¿No? Tira, 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 como dicen, acelera, acelera, Manolo, que vienen los moros. Pues esto es igual. Corre, 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 corre. Pero ¿sabes por qué haces eso? Porque el instinto natural del ser humano es correr,
para huir y que en tu mente se cree una falsa sensación de seguridad. Así vivimos con nuestra fe hoy. ¿Por qué, pastor? Hermano, los cristianos vivimos de una manera, tenemos un trabajo y queremos dos. Queremos un coche y queremos dos. Hermano, vivimos muy aceleradamente, no sabemos desconectar de un móvil para orar. No sabemos orar en silencio. No sabemos sentarnos con los hermanos y cuando a lo mejor hay algo que nos incomoda, dialogar sin tiempo, con un café. Ni la sociedad tampoco sabe hacerlo. Hermanos, no saben conversar con nuestros hijos, no sabemos. No nos conocemos. Y vivimos de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos una falsa sensación de seguridad, porque no entendemos qué es la fe. Entonces alguien me podría decir, pero pastor, yo he nacido de nuevo y estoy libre de este sistema, pastor. ¿Vivo seguro? Y yo te tendría que responder, sí, pero no. Sí, pero no. Y me dirás, pastor, ¿cómo que sí, pero no? Porque, hermanos, tenemos que entender algo de los cristianos, ¿vale? Y seamos muy santos, seamos muy devotos, levitemos y tengamos alas como niño Bobby. Los de mi edad sabrán de lo que estoy hablando. Pero, hermano, tengo que decirte algo, y es que dentro de nosotros hay una naturaleza. Hay una naturaleza que es enemiga de Dios, que compite contra Dios, que se rebela contra Dios. Es más, pertenece a este sistema, le gusta este sistema. Y tú me podrás decir, no, pastor, pero es que a mí eso no me alcanza. Bueno, entonces, hermano o hermana, déjame decirte que será más que el apóstol Pablo. No es cualquiera el apóstol Pablo, no es el pastor. El apóstol Pablo fue un creyente con un expositor de la palabra para su convertimiento que no era el pastor, era Cristo. Cristo predicó a Pablo, Cristo enseñó a Pablo. Es más, Pablo, por no decir que fue él, dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo. Y nosotros, hermanos, porque oramos 5 minutos, lo vamos proclamando. Pues, hermano, este Pablo, después, ¿saben lo que dice? Hay una ley en mí, que el mal está en mí. Es más, dice, estoy preso de una ley que encuentro en mis miembros. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Porque hay una ley contraria a lo que quiero hacer, a quien quiero servir. Además, también enseña de que la carne es contra y el espíritu es contra. Y las obras de la carne son contra las obras del espíritu, y las obras del espíritu son en contra de las obras de la carne. Por lo tanto, hallamos una batalla en nosotros. Pero nuestra fe vence al mundo. Déjenme un poquito, ¿vale? Así que Pablo no niega la naturaleza que se revela contra Dios. Y cuando él escribe a los Gálatas, hay una alegoría que es tremenda. Hermanos, aquí empezamos a predicar. Hay una alegoría que es tremenda. Y habla de Isaac e Ismael. El hijo de la esclava, que es mayor que el hijo de la libre, Isaac. El hijo de la promesa, Isaac. Ismael no tiene la promesa. ¿Y saben lo que dice? Que cuando Isaac crece, Ismael lo persigue. ¿Te digo algo? No te tomes la persecución y la tentación como un problema tuyo. Tómatelo como algo de gloria y de bendición porque estás creciendo. Porque quien crece en el Espíritu tiene persecución por la carne. Quien crece en el Espíritu tiene persecución por las tentaciones que le son enviadas. Pero tengo que decirte algo. Hay algo que nos pertenece y es nuestra fe. Hermanos, Jesús dijo algo. Dijo, velad y orad para que no entréis, porque velar y orar forma parte de nuestra fe. Spurgeon dijo, quien vive sin oración vive sin Dios.
Y yo digo amén a eso. Quien no se relaciona con su padre, ¿de qué le sirve tener un padre? Velad y orad, vigilad y orar. Ahora, podíamos encontrar 3 clases de cómo se vela y cómo se ora, cómo se vigila y cómo oramos. Podíamos ir a decir, bueno, con uno oro y con el otro vigilo. Esto aparte es bueno, porque es como cantar de los cantares cuando dice, mi corazón, yo dormía, pero mi corazón velaba. Bueno, está bien, vale, queda muy bonito, pero no sé el contexto que quiere decir Juan. O podríamos decir, mira, vamos a orar con los 2 ojos abiertos y orar. ¿Y sabes lo que va a pasar con los 2 ojos abiertos? Que vas a estar orando y viendo a todos los demás. Y cuando ves a todos los demás no te fijas en ti. Y cuando no te fijas en ti, cuando pasa alguien con algo, dices, la sangre de Cristo tiene poder. Mira lo que pasa con la hermana, mira lo que pasa con el hermano. Y no te ves una viga que tienes tú. Ves la pajita del otro. Y claro, tampoco quiere decir esto, Juan, y me dirás, ¿por qué, pastor? Porque cuando Cristo dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, hermanos, es decir, tenemos que estar pendientes, vigilantes por la maldad que hay en nosotros. Hermanos, ¿cuál es la fuente de los homicidios, de las mentiras, de los conflictos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál? Y del corazón emanan las mentiras, los conflictos, adulterios, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué también Jesús enseña y dice? Porque no es peligroso lo que sale del hombre. Perdón, no es peligroso lo que entra en el hombre. Es peligroso lo que sale. Porque nos está enseñando de que tenemos que tener una vigilancia. Y hermanos, tenemos que tener la oración, siempre teniendo en cuenta que el primer enemigo que tienes está en tu interior. Y claro, hermanos, esto es fácil de esta manera entenderlo. Pero yo te quiero ir más allá, ¿vale? ¿Me dejas decirte una cosa? ¿Me dejas o no me dejas? No eches la culpa a nadie cuando no te encuentras tan bien. ¿Cómo a nadie? Y a Dios menos. ¿Me dejan decírselo? Si antes tu deleite era orar 3/4 de hora y ahora no oras porque hay una telenovela o hay un programa o hay un partido de fútbol, hermano, hay un problemita, te están comiendo el terreno. Si antes, hermano, venías a la iglesia 1/4 de hora antes porque te gusta ponerte de rodillas y ahora llegan media hora después y no le das importancia, hay un problema, te están comiendo el terreno. Por lo tanto, hermano, vengo a decirte, vigila y ora, porque tu batalla empieza contigo mismo y luego con el mundo que te espera. ¡Aleluya! Nuestra fe. ¿Qué nos puede librar de nuestro mal interno y nuestro mal externo? Nuestra fe. Nuestra fe. Miren, te voy a mostrar lo que no es fe. Porque para saber lo que es fe, tienes que entender lo que no es fe. Un ejemplo claro. ¿Qué no es fe? La teología de la prosperidad. No tengo otro ejemplo. ¿Cuántos han escuchado o han visto quién tiene fe aquí en este lugar? Y hacen todos, no. Vale, pues muévete en fe y trae un diezmo o trae un o declara, decreta y Dios concederá. Hermano, y es como un símil, no tengo otro. Ponen la teología como si Dios fuera un coche y tú te montaras en él y el volante fuera la fe. A la izquierda, el coche a la izquierda. A la derecha, el coche a la derecha. Un pisito para adelante, un pasito para atrás. Y ponen la teología de la fe por encima de Dios.
poner a la fe por encima de Dios. Hermano, vengo a decirte que nuestra fe en nuestra iglesia, el que decreta, el que domina, el que se enseñorea y el que dice lo que sí y el que dice no, es solo Dios. Esa es nuestra fe. ¿Para qué sirve la fe? Hermanos, ¿para qué sirve la fe? La fe trabaja para alguien, ¿sí o no? ¿Trabaja o no trabaja? Nos tendríamos que ir a Efesios, a Hebreos. Hebreos capítulo 11, donde está la galería de los hombres y las mujeres de fe. Yo te voy a coger 3 textos. Te voy a coger el texto 2, el 4 y el 6. Dice el 2: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora mi pregunta es, ¿buen testimonio delante de quién? ¿Qué? Buen testimonio delante de Dios. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora yo pregunto, ¿para quién ofreció Abel un sacrificio más excelente? Para Dios. Y dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe sirve, la fe trabaja para agradar a quién. Es sencillo. La fe no existe para hacer lo que yo quiero. La fe que nosotros tenemos no es egoísta. Nuestra fe no es para nuestros caprichos. La fe es el instrumento diseñado por Dios y puesto en el hombre para manifestar y materializar aquello que está en el corazón de Dios y así poderlo agradar. ¿No está de acuerdo conmigo, cristianamente? Les digo esta frase de nuevo, se la desgloso para que lo entiendan. La fe es el instrumento diseñado por Dios, puesto en el hombre, para materializar, para poder materializar, para poder realizar lo que está en el corazón de Dios, lo que está en la voluntad de Dios, lo que está en la palabra de Dios, para así poder agradar a Dios. Esa es nuestra fe. ¿Para qué existe la fe? Para agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? 11.1. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. En una traducción que yo he podido leer y es una forma más entendible, podríamos parafrasearlo así: la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Fundamento, certeza de lo que tengo, de los que están aconteciendo, de las cosas que van a acontecer. Miren, la Biblia no dice una cosa que no lo dice, ¿vale? Pero es como yo tengo la manera de explicarlo, porque si no, no me voy a poder explicar. ¿Cómo opera la fe? ¿O en qué tiempo opera la fe? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo pregunto, ¿cómo opera y en qué tiempo opera la fe? ¿Antes de que acontezcan las cosas que yo quiero? ¿Durante acontecen las cosas que yo quiero? ¿O después que acontecen las cosas que yo quiero? ¿Cómo? ¿Has visto? Es que aquí hay gente que mueve. Antes. La fe no es durante ni después, es antes, la certeza de lo que espero. Entonces la fe no es para hacer las cosas que acontezcan. Hermano, la fe no es para que las cosas acontezcan. No, hermano. La fe es para darme las condiciones, para permanecer firme, aunque las cosas no acontezcan. Eso es la fe. Eso es nuestra fe. Yo quiero recibir, pero no recibo.
Yo quiero ver, pero no veo. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe es la que te hace continuar honrando, glorificando, exaltando, independientemente si acontecen las cosas o no. Por eso Job era un hombre de fe. Job llegó y dijo: recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Enfermo, perdió los hijos, perdió, hermano, las riquezas, perdió la salud. Su mujer, hermano, lo mandó a morir. Y cuando él, hermano, está en un momento difícil, hay un texto que dice: Señor, quítame la vida. Mejor me es morir que vivir. Y ahora, hermano, vemos a gente que porque le deja a una niña de 15 años: Señor, se me acaba la vida, quítame la vida. Porque le ponen un no me gusta en el Facebook: Padre, se me ha acabado la obra espiritual. Porque pincho, se me rompe el coche, me enfado con Dios. Porque un día no tengo lo que pensaba que iba a tener en la economía, me rebelo contra Dios. Hermano, ¿sabes lo que está diciendo Job? Job no está diciendo: Señor, no puedo con la prueba, quítame la vida, mejor es morir que vivir. No está diciendo esto Job. ¿Sabes lo que está diciendo Job? Job se abre el capítulo 1 y dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, que es santo, es apartado del mal y temeroso de Dios, es perfecto? Así es como lo reconoce Dios delante del diablo. Y cuando llega a esta situación, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que le dice al Señor: Señor, quítame la vida, mejor es morir que vivir. ¿Sabes lo que está diciendo Job? Job está diciendo algo: Señor, prefiero morir a deshonrarte. Eso es nuestra fe. Aleluya. Miren, voy a hacer una palabra, una pregunta. ¿Qué dice Efesios 6? Que la espada es la... Ay, Dios mío, Padre mío, por favor, acaba los mudos. Mano, mira, se me está cayendo la gota gorda. ¿Qué es la espada? La palabra. ¿Qué es el escudo? La fe. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve la espada? ¿Para atacar o para defenderte? ¿Cómo? ¿La espada sirve para defenderte? La espada sirve para atacar. ¿Para qué sirve el escudo? Hermano, ¿y por qué vemos a tanta gente atacando con el escudo? Declara que el maligno se va por tu fe. Declara que no sé qué, no sé cuánto. Declara que no sé cuánto. Que no, hermano. La palabra es la que ataca. Por eso Cristo en el desierto, cuando fue tentado por Jesús, ¿sabe lo que le decía el diablo? Escrito está. No estaba defendiéndose de la tentación, estaba atacando a Cristo. Cristo atacaba al diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero la fe, hermanos, viene para que pueda soportar los dardos encendidos del enemigo. Sin embargo, en el huerto del Getsemaní sacó la fe y dijo: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Cuando el enemigo venga a decirte: si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite que acontezca esto? Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no actúa? Nuestra fe, ¿saben lo que hace? Resplandece y se defiende. ¿Cómo? Guardándose de los ataques y proclamando: aunque mi Dios no actúe o actúe, es como estos tres hombres de Sadrach, Mesach y Abednego, nos libre o no nos libre del horno, sepas que nosotros no nos doblegaremos. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Miren, me voy a un tema que me gusta mucho, que se lo he dicho a mi compañera hoy, que es tremendo. ¿Saben lo que hace Jesús? Jesús coge a los discípulos, vienen de coger e intentar echar un demonio de un niño y no hay nada que hacer. ¿Vale? Y tiene que actuar él y decirle al padre: ¿qué es lo que pasa? Pues mira, pasa esto. Bueno, venga, no te preocupes. Venga. Y ahora les da una enseñanza. Porque, hermanos, el cristiano nos podemos equivocar, errar y tenemos que aprender. Pero hay una enseñanza. Y Cristo le da una enseñanza y le dice: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza. Hermano, Jesús no está hablando de tamaño. Porque sigue la enseñanza y dice: será la más pequeña, pero luego las aves hacen nido en ella. Ustedes entienden, ni saben ni conocen.
Porque Jesús, cuando quiere decir hombres de poca fe, Jesús no se equivoca, dice hombres de poca fe. Pero aquí está diciendo, si tuvierais fe, ¿cómo? Porque no está hablando de tamaño, está hablando de cualidad. Porque no es lo mismo tamaño que cualidad. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús, Carlos? Jesús le está diciendo a los discípulos, si tuvierais fe, ¿cómo? Este grano de mostaza. ¿Sabes cómo un grano de mostaza? Un grano de mostaza es apenas imperceptible. Es como la cabeza de un alfiler. Es redondo, negro, pequeño. No se ve. Pero lo tiras al suelo, lo pisas y no lo rompes. Lo metes en el agua, te olvidas de él, lo sacas y no muere. Lo metes en el fuego, lo quemas y no se deshace y no se hace cenizas. Lo tiras, te olvidas de él y no se rompe, no se quebranta. Lo coges, lo pones en tierra, le echas agua y brota. Jesús está diciendo, si tuvierais la cualidad del grano de mostaza en vuestra fe, dirías a este monte, échate, y se echaría, ven aquí, y vendría. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe es inquebrantable, porque es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Saben lo que quiere decir autor y consumador? Que Él es el que ha diseñado, Él es el que ha creado, Él es el que ha hecho emanar la fe. Y consumador, porque la fe termina en Él. ¡Ay! No lo están entendiendo. Hermano, vengo a decirte, nuestra fe vence al mundo. ¿Y sabes por qué vence al mundo? Porque nosotros no tenemos, hermano, ninguna gloria. Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Cristo, porque Él es la cabeza de la creación y todo proviene de Él, por Él y para Él. Hermano, nuestra fe nos tiene que llevar a entender que es nuestra, no mía. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro, no Padre mío. Venga a nosotros tu reino, no dice venga tu reino a mí. Porque cuando alguien es nacido de nuevo y tiene esta fe, tiene el carácter de Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene la intencionalidad de Cristo, tiene la entrega de Cristo, tiene la sumisión de Cristo, tiene la obediencia de Cristo, o por lo menos nuestra fe nos lleva a intentarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esta es nuestra victoria, que vence al mundo. Nuestra fe. Jesús dijo algo a los discípulos. Jesús muere y resucita. Y están con Él. Y Él les enseña algo. Les dice una pregunta que es algo difícil en ese tiempo. Les dice, ¿confiáis en Dios? ¿Quién confía en Dios? Pues Jesús te dice, pues confía también en mí. Confía también en mí. ¿Y sabes por qué? Porque Él les habla. Porque ¿qué dice la palabra? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y Cristo enseñando a sus discípulos. Y Cristo predicándoles la palabra. Y Cristo dándoles la palabra. Llega un momento y escribe un versículo. Y dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nuestra victoria está en Él. Confía en Él. Confía en Jesús.
Entrega tu vida a Jesús. ¿Por qué? Porque esa fe que te va a entregar es la fe que tenemos todos, es la fe que nos pertenece a la iglesia y es la fe que es nuestra victoria, que vence al mundo. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos pueden gritar un fuerte aleluya? Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es nuestra victoria, que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Así que, hermanos, cuiden de su fe. Ejerciten su fe. Y dejen que su fe resplandezca. Porque es lo que necesita ver este mundo, que está somnoliento. Esto es como Matrix. Necesitan la pastillita, rójalo. Tú eres la que hace despertar. Escuchen, cuando estás sonoliento, ¿no te ha pasado a ti que te has ido con el móvil y te has ido ahí a dormir, que se te va a caer y de repente la luz te ha despertado? ¿No te ha pasado? Hay algunos que nos ha dado en el morro. A mí el iPad, ¡pam! Vale, así que un día me ven con el ojo hinchado, el morro no me pega con nadie, es el iPad que me ha golpeado. ¿Vale? Hermanos, pues esto es igual. Nosotros somos la luz del mundo. Que tu fe resplandezca. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me... En nombre de Jesús. Al micro. Decirles de que esta semana no he podido traer el cuadrante, hermanos, porque se me ha olvidado. Pero no sé. Por WhatsApp, ¿vale? Entre mañana os lo mando a todos para empezar justamente en marzo. El único que va a empezar antes de marzo es el hermano Sebas para hacer la reunión de matrimonios el día 27, 26, sábado. El sábado que viene prepara una reunión para los matrimonios. Amén.